Hermanos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien, bendecidos por el Señor. En esta tarde, pues, Dios nos ha permitido nuevamente la oportunidad de poder entrar en su presencia y de poder estar unidos a través de la reflexión de este día del programa Renovados en el Amor. Mi nombre es Alma Delia y pues doy la bienvenida a todos ustedes, hermanos, que ya se están conectando, que lo van a ver tal vez más adelante, que van a ver la transmisión. Pues les damos la bienvenida y hoy vamos a ver o a continuar un tema que habíamos reflexionado el viernes pasado sobre la sanación interior. Veíamos que qué importante es la sanación interior, como nuestro Señor, que ha resucitado, precisamente ha resucitado para que nosotros tengamos vida y esa vida sea en abundancia. Pues bien, hermanos, antes de continuar con el tema, pues yo quisiera que nos pusiéramos en la presencia de Dios, que nos pusiéramos en sus manos, ya que Él es el que nos da su gracia, el que nos anima y nos fortalece. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en esta tarde te damos gracias porque sabemos que eres tú el que nos reúne en torno a tu presencia. Para ti, Señor, no hay distancias, para ti no hay barreras. Tú eres el que nos unifica como iglesia, como hermanos, como bautizados, y nos estamos poniendo en tus manos en esta tarde para que sea tu gracia, para que sea tu amor, para que sea tu bendición la que toque nuestros corazones. Tú que eres el médico de cuerpos y de almas, Señor, pedimos que toques nuestra mente, que toques nuestro corazón, que toques nuestra alma, que nos llenes de ese amor grande y poderoso que tú tienes para cada uno de nosotros. Danos, Señor, el don de tu Espíritu Santo, ya que tu Espíritu Santo, Señor, es el que nos mueve a poder alabarte, ya que tu Espíritu Santo es el que nos da esa libertad para poder, Señor, entrar en tu presencia, esa libertad para conocerte, esa libertad para amarte, Señor. Ven, Espíritu Santo, derrámate en el corazón de cada uno de los hermanos que en este momento están sintonizando esta transmisión, por los que la van a ver más adelante. Tú conoces el corazón de cada uno de ellos, conoces, Señor, lo que hay en su alma, lo que hay en su mente. Al que está contento, al que está alegre, Señor, dale más alegría, más gozo, y que sea agradecido contigo por todos los bienes. Al que se encuentra triste, Señor, dale esa alegría, ese gozo en su corazón. Al que se siente oprimido, al que está preocupado, angustiado, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que vaya dando esa libertad, esa paz, Señor. Todo nos ponemos en tus manos, Señor. Todos nosotros nos abandonamos a tu divina misericordia y clamamos para que tu Espíritu Santo nos sature de tu amor. Llénanos, Espíritu Santo. A ti, Mamita María, que eres la esposa del Espíritu Santo, pedimos tu intercesión para que en este momento intercedas por todos los que vamos a estar reunidos reflexionando este tema de la sanación interior. Madre Santísima, cúbrenos con tu manto, protégenos de las acechanzas del enemigo y por medio de tu intercesión lleva a todos aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones al corazón de tu amado Hijo Jesucristo, para que Él a su vez las presente al Padre. Y cada uno de los que pedimos oración o de los que estamos necesitados, alcancemos esa gracia especial de tu divino Hijo. Gracias, Mamita María, porque sabemos que estás con nosotros. Por eso en esta tarde alegramos tu corazón diciéndote: alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y nos cubrimos y nos sellamos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues una vez más les saludo, hermanos, buenas tardes, y les doy la bienvenida a este programa de Renovados en el Amor. Antes de iniciar con el tema, quisiera hacer una invitación para todos ustedes a que puedan suscribirse a nuestro canal en YouTube. Nos buscan como Casa Damasco RCCES de Tehuacán, ¿sí?
Casa Damasco, RCCES, Tehuacán, para que por favor ustedes vayan y puedan suscribirse a este canal, ya que a través del canal de YouTube vamos a estar evangelizando, llevando a cabo o continuar con la evangelización que hasta este momento se ha llevado. Así que les invitamos, es muy importante que se suscriban, es muy importante que ustedes puedan estar al pendiente. Pues bien, hermanos, bienvenidos y vamos a dar inicio. Hace 8 días hablábamos sobre la sanidad o la sanación interior en la Biblia, concretamente en el Antiguo Testamento. Vimos varios ejemplos como el de Ana, que no podía tener hijos. Vimos también el de David, cómo perdonó, cómo lloró por Saúl. Vimos el ejemplo de José, el soñador también, ¿verdad? Que pues él, cómo pudo con ese corazón tan grande ser sano interiormente, perdonando a sus hermanos y sirviéndoles para bien. Vimos la sanación de el profeta Ezequías. Y vimos también algo muy importante, que la sanación interior se da también, no siempre, no necesariamente, pero por lo general así es, a través de las lágrimas. Cómo es importante derramar nuestro corazón ante la presencia de Dios, pero también abrirnos y dejar que el Señor toque y sane nuestro corazón y sane nuestras heridas. Y ya en esta tarde, en este día, pues hablaremos de la sanación interior, pero en el Nuevo Testamento. Y fíjense, hermanos, que la sanidad es uno de los misterios más importantes en la vida de Jesús. Él tiene un ministerio que vino a cumplir aquí en la tierra, y vamos a ver o vemos a lo largo del Nuevo Testamento, de la historia de la salvación, cómo es Jesús, para él es una prioridad el sanar, y muchas veces no solamente físicamente, sino principalmente en lo interior, en el corazón del hombre. Y para esto quiero que escuchemos la palabra de Dios, que es tomada del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 18. Dice así la palabra de Dios: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acá tenemos, hermanos, en este evangelio que nos presenta San Lucas, claramente cómo Jesús, lleno del Espíritu Santo, porque está diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para llevar buenas noticias. Jesús, el que salva, el que viene a redimirnos, nos trae buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Dice: a los pobres, que les va a anunciar la libertad a los cautivos, ¿sí? Que a los ciegos les va a anunciar que pronto van a ver, y la libertad a los oprimidos, y a proclamar en una sola palabra el año de gracia del Señor. ¿Cuántas veces, hermanos, y más en esta actualidad, pues estamos precisamente oprimidos por algo, por alguien? Nuestro corazón a veces se encuentra atado, y sobre todo por el pecado. Por eso quisiera decirles que una de las primeras cosas en las que Jesús nos sana es del pecado. Jesús sana del pecado, y fíjense que es Él. Cuando vemos en el Evangelio, cuando pasa Jesús y estaba Juan el Bautista con sus discípulos, les dice: he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y Jesús viene a liberarnos. Él es quien quita el pecado del mundo, quien trae, dice, y comunica la verdadera paz interior al hombre. Él es quien sana el corazón herido, el corazón lastimado, porque fíjense, hermanos, que el corazón del hombre está muy herido, está muy lastimado, está muy enfermo, y muchas veces es por el pecado y por todas las secuelas o todas las consecuencias que deja el pecado. Por eso, hermanos, es importante que nosotros vayamos a Jesús, al Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo.
hermano, hermana, tal vez que me estás escuchando en este momento o que me vas a escuchar más adelante, a veces no ponemos mucho cuidado o mucha atención al pecado, o pensamos que no tenemos pecado, que sería uno de los más grandes, o achacamos nuestras enfermedades o nuestros males a otras cosas, pero casi nunca lo relacionamos con nuestra vida espiritual. Pero es importante que nosotros vayamos a Jesús, porque por eso la misión salvífica de Jesús empieza con la liberación del pecado. Fíjense, hermanos, que cuando el ángel del Señor anuncia a José la concepción de María era virginal, cuando se le aparece en sueños, no tenemos mucho tiempo para ir leyendo todas las citas bíblicas, pero les aconsejo, si gustan, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, versos del 20 al 22, vamos a encontrar cómo Dios le habla a José en sueños a través de un ángel y le dice: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu esposa, porque lo concebido en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces podemos ver ahí claramente, hermanos, cómo está anunciando, porque como el papá era el que ponía el nombre al hijo, por eso le está diciendo que le iba a poner por nombre Jesús, que significa pues el Salvador, el Mesías. Él salvará al pueblo de sus pecados. Y ya les comentaba yo que cuando Juan el Bautista lo ve venir, lo presenta a los discípulos diciéndole: he ahí o he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesús ejerce su ministerio de curación a lo largo de la vida pública que él tuvo, vamos a ver que la prioridad para él era primero el perdón de los pecados. Y en efecto podemos ver eso claramente cuando le presentan al paralítico, ¿verdad?, para que lo cure. Aquel hombre al que sus amigos lo llevaron y lo metieron por encima del techo, porque como ya no podía nadie entrar, porque estaba lleno el lugar en donde estaba nuestro Señor Jesucristo predicando, lo que hicieron fue subirlo, ¿verdad? Lo subieron, quitaron una parte del techo, lo metieron, y fue así como lo pusieron delante de Jesús. Y Jesús, antes de que él lo curara, le dijo: tus pecados te son perdonados. Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces podemos ver, hermanos, cómo Jesús es el buen pastor que sale en busca de la oveja perdida, que se ha alejado en el aprisco. Nosotros podemos ver a través de una parábola cuando dice que el pastor, si se le ha perdido una oveja, deja las 99 y va por la oveja que le hace falta, ¿sí? Él va por esa persona que está alejada de él, por aquella persona que se encuentra sola, que se encuentra triste, que se siente oprimida muchas veces por el pecado. Y miren, no basta con que la encuentre a la ovejita, sino que dice que la sana. Al encontrarla, después de salvarla, la sana. Así hace con cada uno de nosotros. Él quiere sanar el corazón. Él quiere tener esa compasión contigo, conmigo, porque por eso vino al mundo, para dar su vida. Él vino a dar la vida por cada uno de nosotros, por ti, por mí, porque quiere liberarnos del pecado, quiere restituirnos, quiere llamarnos a esa vida de gracia, a esa condición de hijos. Por eso es importante entonces, hermanos, que cada uno de nosotros podamos acudir al sacramento de la reconciliación. Ya nosotros sabemos, el sacramento de la reconciliación es bien conocido como un sacramento de sanación, porque nuestro corazón, cuando nosotros nos acercamos a ese sacramento, encuentra paz. No sé, yo les compartiría a ustedes a veces cuando ya pues el mismo Espíritu nos pide ese sacramento de la confesión, pues como que andamos inquietos, a veces nos sentimos o tristes, o puede ser enojados, irritados, y digo, bueno, no, ya me hace falta mi sacramento de la confesión. Hago un examen de conciencia
Acudo al sacerdote y por medio de él recibo la absolución de los pecados, y es así como el Señor sana mi corazón, porque muchas veces los pecados, las culpas que nosotros vamos cargando no nos permiten seguir adelante. Así que pues ahí tienen ustedes, hermanos, la misión de Jesús fue sanar, y sana al hombre primero del pecado. Vamos a ver otra manera de sanar de Jesús, y Jesús nos sana con su paz. Qué importante para nosotros tener la paz en estos días tan difíciles que hemos pasado y que todavía estamos pasando, ¿verdad? A veces cuando escuchamos las noticias, cuando escuchamos los comentarios, que el rebrote del coronavirus, y que ayer, por ejemplo, que teníamos una reunión que nos decía el padre, pues mientras no haya ninguna indicación de parte de las autoridades sanitarias, nosotros vamos a seguir trabajando, evangelizando, y dice, ya si ellos mandaran nuevamente al confinamiento, a la cuarentena, pues lo tendríamos que hacer, pero Dios no lo permita, ¿verdad? Y podamos seguir adelante. Entonces a veces todas esas cosas nos pueden robar la paz, así como el pecado nos enferma interiormente porque nos separa de Dios y se rompe la armonía en nuestra personalidad, y sobre todo, fíjense, el pecado muchas veces daña las relaciones con nosotros, daña nuestra relación con Dios, daña nuestra relación con nosotros mismos, pero también daña la relación con los demás. Entonces, hermanos, al recibir nosotros el perdón de nuestros pecados, nos liberamos de la angustia, nos liberamos del remordimiento, nos liberamos de la ansiedad, y podemos recibir la paz interior, que es mejor, ¿verdad? O el mejor de los regalos que nos pudo haber dejado nuestro Señor, la Pascua, la resurrección de Cristo. Y tenemos un ejemplo en la Biblia. Cuando Jesús sana a la hemorroísa, le dice: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Hemos escuchado muchas veces esta reflexión sobre esta sanación de esa mujer hemorroísa que llevaba años, 12 años me parece, que estaba enferma, en que había visitado a muchos médicos, que ya se había gastado todo lo que tenía. Ya no tenía dinero, pero escucha hablar de Jesús y ella piensa en su interior: con solo tocar su manto obtendré la sanación. Y sí, realmente se acerca, ella toca el manto de Jesús y recibe automáticamente, milagrosamente, una sanación de parte de nuestro Señor. Pero aquí lo interesante es cuando Jesús le va a decir, ¿cómo le dice? Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y como consecuencia le dice: queda curada de tu enfermedad. Y aquí vemos cómo une nuestro Señor Jesucristo la sanación interior con la corporal, como lo vimos el viernes pasado con el profeta Ezequías, que recibió triple sanación. En este caso vemos así a la mujer hemorroísa. Entonces, cuando Dios te regala tu paz, muchas veces también puede curar tu cuerpo. Y si nosotros nos ponemos a pensar, a veces cuando no tenemos paz en nuestro corazón, cuando algo nos está robando esa paz, cuando no podemos dormir, cuando no nos concentramos en el trabajo, en el estudio, en las actividades que estamos realizando, nos distraemos, pues estamos así intranquilos. Entonces es importante que nosotros le pidamos a Dios que nos dé su paz. Él es el príncipe de la paz. Vamos a ver cómo antes de la Pascua Jesús dice a sus apóstoles: les dejo la paz, les doy mi paz. Dice: la paz que yo les doy no es como la del mundo, que no, y después les dice que no hay en ustedes angustia ni miedo. Ciertamente van pasando muchas cosas en el mundo que nosotros no podemos evitar, que no está a nuestro alcance, pero recordemos que Jesús nos dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Y está diciendo: mi paz no es como la del mundo, porque a veces pensamos que tener paz es no tener problemas, que tener paz es no tener dificultades, no tener enfermedades, y no es así.
Al contrario, fíjense que aún en medio de la tormenta, aún en medio de la tempestad, nosotros podemos sentirnos en paz porque sabemos en quién confiamos, sabemos en quién hemos puesto nuestra esperanza. Y Jesús quiere regalarnos su paz, quiere curarnos de esas angustias, de esas desesperaciones, de esos miedos. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y la paz, dice, es un regalo que Jesús hace el día de su resurrección. Lo vimos ahorita, cómo le dice a los apóstoles, y 2 veces se les va a aparecer después y les va a decir: la paz esté con ustedes. Por eso, hermanos, cuando nos acercamos al Cordero de Dios, al que quita el pecado del mundo, pues tenemos que pedirle que primero tenga misericordia de nosotros, que tenga compasión, que nos dé esa paz que solamente Él puede darnos. Cuando tú te sientas angustiado, cuando tú te sientas preocupado, cuando no sepas qué hacer, qué rumbo tomar, ve un momento al sagrario, si te es posible. Ve a la iglesia, y si no, ahí mismo en tu casa, en tu hogar, ponte de rodillas, pon tus manos en tu corazón, trata de estar en paz, porque a veces cuando estamos preocupados o angustiados, queremos llegar y hablar con el Señor y desesperadamente, hasta casi le quisiéramos exigir, pero no es así. Al contrario, dejemos que Él sea el que nos vaya llenando, el que vaya saturando nuestro corazón con su presencia. Puedes practicar el respirar, el sentir la respiración, el poner tus manos en tu corazón y dejar que la paz del Señor te vaya inundando. Tú le puedes decir: Señor, tú has dicho que me dejas tu paz, que tu paz no es como la del mundo. Y así empiezas a orar, empiezas a clamar la presencia de Dios. A veces, si estás en el trabajo y también a lo mejor has tenido una dificultad o algo que no puedas resolver, puedes retirarte un momentito al baño. No te estoy diciendo que vayas a perder todo el tiempo, pero si vas, respiras, clamas la presencia de Dios, y recordemos que Él siempre está presto, tiene oídos prestos para aquel que quiere clamarle. Así que ahí tenemos cómo Jesús sana con su paz. También vamos a ver cómo Jesús nos sana del miedo. Cuánto miedo a veces va llenando nuestro corazón. Y fíjense, hermanos, que los temores muchas veces son infundados, y a lo largo de la vida nos vamos abriendo, ¿verdad?, a una de las causas principales en nuestro interior enfermo. Muchas veces cuando estamos enfermos interiormente, cuando no nos sentimos mal, es porque acumulamos muchos miedos. Y de verdad que el miedo, hermanos, ¿cómo destruye? ¿Cómo destruye? Dicen los psicólogos que cuando un niño nace, a lo único que le teme, ¿verdad?, cuando es pequeñito, es a los ruidos muy fuertes o a caerse. Pero cuando empieza a crecer, pronto va acumulando temores que muchas veces llegan a cosas insignificantes, ¿sí? ¿A qué le temen a veces los pequeñitos? A la oscuridad, a estar solos, a un animalito, a veces, ¿no?, a la arañita, no sé, son muchas cosas que a veces los niños van teniendo temor, y eso se va acumulando, y a medida que aumenta el miedo infundado, pues también va influyendo negativamente en su conducta. Y el miedo, hermanos, nos impide abrirnos total y alegremente al plan de Dios. A ver, tú que me estás escuchando en este momento, piensa, ¿cuántas veces, o cuántas cosas, mejor dicho, has dejado de hacer por miedo? Y cuando por fin a veces vences ese miedo, te das cuenta que no era tan difícil, o que no cuesta mucho, o que te trae más cosas buenas que cosas malas. Y a veces es arriesgarse. Yo recuerdo en una ocasión una licenciada que nos decía: el miedo frena tu creatividad, porque el miedo a fracasar, el miedo a ser rechazados. Por ejemplo, miren cuántas veces nosotros no queremos perdonar porque decimos: ay, no, voy a quedar mal a veces, o qué tal que no acepta mi perdón, o no se lo merece, qué sé yo. Entonces nos vamos quedando con cosas dentro del corazón, y por miedo dejamos de expresar también muchas veces nuestros sentimientos, dejamos de expresarle nuestro amor a los que amamos, a nuestra familia,
a la misma pareja. Ay, ¿qué va a pensar? No, si él no siente lo mismo que yo. En fin, son muchas cosas que el miedo va frenando, que vamos acumulando negativamente. Tú piensa en este momento qué miedos te han estado paralizando, qué miedos no te han dejado avanzar, a ti como mamá, a ti como papá, si me estás escuchando, a ti hijo, a ti estudiante, a ti joven. ¿Qué es lo que te está impidiendo? Pues no tengas miedo, porque Jesús quiere sanarte de ese miedo. La acción de su Espíritu Santo está contigo. Jesús ya conocía perfectamente o conoce perfectamente los efectos negativos del miedo, y por eso, de una manera muy especial, le dio mucha importancia a su sanación. En la Biblia vamos a encontrar algunos ejemplos como pues Jesús sanó a sus discípulos y a sus apóstoles del miedo. Y vamos a ver, por ejemplo, a Nicodemo. No sé si ustedes recuerden o han leído, lo vamos a encontrar en San Mateo 8, del 21 al 26, para quien guste después, les decía con más calma, ir viendo la palabra, porque es una historia completa. Pero Nicodemo, ¿quién era Nicodemo? Nicodemo era un hombre, ¿verdad?, que fue a ver a Jesús de noche. El amor de Dios fue penetrando su corazón y lo sanó del miedo a sus compañeros, porque precisamente como él fue a ver a Jesús de noche, seguramente porque tenía miedo de sus compañeros, de que los sumos sacerdotes y los fariseos lo fueran a ver, que lo estaba yendo a visitar, y entonces por eso va de noche, dice la Escritura. Pero cuando Nicodemo se encuentra con Jesús, entonces vamos a ver en el Evangelio de San Mateo cómo después, hasta en una ocasión, Nicodemo va a defender a Jesús públicamente. Y también hemos reflexionado muchas veces cómo el Viernes Santo, cuando Jesús muere en la cruz y sus discípulos han huido y lo han dejado solo, en compañía Nicodemo de José de Arimatea, piden la autorización a Pilatos para retirar el cuerpo de Jesús. Ahí Nicodemo, estamos viendo que ya no tenía miedo, ya incluso públicamente, a la plena luz del día, él muestra ese interés hacia Jesús, que era uno de sus seguidores. Entonces así Jesús sana a sus discípulos del miedo. Y una vez, por ejemplo, podemos ver cuando estaba la tempestad, cuando Jesús va en la barca con ellos y empieza la tempestad fuerte, cómo tienen miedo. Incluso vamos a ver cómo dice que los discípulos gritaban porque tenían miedo y veían que Jesús estaba dormido y lo despiertan. Entonces Jesús en ese momento pues da una orden al viento y se detiene, pero a ellos les dice: ¿por qué tienen miedo? ¡Qué poca fe tienen! A veces así vamos en la barca, en la vida, sentimos, ¿verdad?, que el viento, que la tempestad, pues deladea nuestra barca para un lado, para otro, le azota fuertemente, y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Clamar a Jesús, como hicieron ellos. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? Lo veían como que indiferente, pero lo que él quería era que ellos tuvieran fe, porque ahí estaba el Maestro, ahí estaba con ellos, ya habían sido testigos de muchos milagros, de muchas cosas. Sin embargo, pues no tuvieron esa fe y gritaban de miedo. Entonces, fíjense, hermanos, cuando envía también a los 12 por primera vez para que anuncien la llegada del reino, cuando los envía a anunciar, a evangelizar, también les dice: ánimo, no tengan miedo, cuando les dice: yo he vencido el mundo. Entonces, sea cual sea la misión, sea lo que sea que tengamos que hacer, el Señor nos repite: no tengas miedo. Hagamos nuestras esas palabras de Jesús a sus discípulos, a los 12, que los animaba y les decía: no tengan miedo. También vemos otra parte en el Evangelio, cuando los discípulos pensaron que Jesús era un fantasma. Terminaron de su misión y embarcó a los apóstoles y se fueron, ¿verdad? Y Jesús se quedó. Él tenía que orar, él tenía que estar con su Padre, y cuando ya era de noche los alcanzó
La barca dice la palabra, el evangelio, que el viento soplaba en contra, y Jesús cuando camina sobre las aguas y va hacia ellos, pues ellos pensaron que era un fantasma. Cuando caminaba ahí sobre las aguas, se asustaron, daban gritos de miedo, y Jesús les dice: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Entonces, hermanos, es importante, notemos que aquí el miedo de los apóstoles es tan grande que se pusieron a gritar, pero desaparece cuando Jesús les dice: ánimo, soy yo, no tengan miedo. No sé qué situación puedas estar viviendo en este momento que te esté paralizando, que te esté causando miedo, tal vez un diagnóstico, tal vez algún problema con tu familia, ese hijo que no sabes cómo corregirlo, cómo dirigirlo con sabiduría, problemas en tu matrimonio, no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y por eso lo primero que tienes que hacer es acudir a Jesús para que Él te sane de ese miedo, porque Jesús, recuerda, es el médico de cuerpos y de almas, y Él va a derramar en nuestros corazones el amor de su Espíritu Santo, y dice la palabra que el amor echa fuera todo temor. Así que déjate abrazar por ese amor del Padre, por ese amor del Hijo que nos lo da a través de su Espíritu Santo. Clama todos los días, dile: ven Espíritu Santo, llena mi vida, llena mi corazón, libérame del miedo. Ahorita viene a mi mente el rosario ese de la liberación, que cómo me ayudó a mí en los inicios de mi encuentro con el Señor. Cuando el Señor poco a poco en un proceso pues me ha ido liberando. Todavía hay muchas cosas, todavía le tengo miedo a muchas cosas, pero créanme que de verdad he superado muchas. Yo recuerdo mucho hacer el rosario de la liberación, y una de las cosas que yo le decía: Señor, libérame del miedo, libérame de los temores. Y venga, y dice: si Jesús me libera, yo quedaré verdaderamente liberada. Y tú puedes ir haciendo, puedes ir rezando, puedes irte ayudando para que el amor de Dios con el que te vas llenando día a día a través de su palabra, a través de la oración, todavía mucho más a través de la Eucaristía, que es Jesús mismo el que te llena, se va a ir expulsando todo ese temor. Y cuando Él nos regala su paz, desaparece la inseguridad y la ansiedad que el miedo produce en nosotros. Y entonces, ¿qué hacemos? Cuando estamos libres, pues podemos nosotros experimentar su amor que es perfecto, su amor que es incondicional, su amor que es inamovible. Así que si tú tienes mucho miedo, dile: abrázame, Señor, y que Él sea el que te abrace, que Él sea el que te ayude, y que la palabra de Dios venga a tu mente cuando te diga: ánimo, soy yo. Él está ahí contigo, conmigo, con nosotros. Él está con su iglesia en todo momento, en todo instante. Y fíjense, hermanos, que una cosa interesante también, cómo Jesús nos sana, es del complejo de la inferioridad. Es uno de los peores males que hay en muchas personas, ¿sí? Y yo pasé por ahí también, el complejo de la inferioridad, que nos impide amarnos a nosotros mismos. El complejo de inferioridad nos impide aceptarnos. Quienes lo padecen nunca son felices y siempre se sienten inferiores a los demás y merecedores del desprecio. Y muchas veces el complejo de la inferioridad te hace refugiarte en la soledad interior, y muchas veces buscas inconscientemente como un autocastigo, una autodestrucción, como que te agredes a ti mismo, no te aceptas. Pues es la falta de amor. Y el gran remedio para este mal tan grande, ¿sabes cuál es? Para el complejo de la inferioridad, es un encuentro personal con Jesús. ¿Cuál es? ¿Cómo puedes sanarte si tú que me estás escuchando tienes complejo de inferioridad o conoces a alguien que tenga este complejo de inferioridad? Ahí está, para este mal tan grande, un gran remedio, que es encontrarte con Jesús. Pero dice, es un encuentro personal. Cuando tú te encuentras con Jesús, cuando te sientas
te sientes aceptado, cuando te sientes comprendido, cuando te sientes perdonado, cuando te sientes amado por Él, pues realmente tu vida cobra ese sentido. Y yo se los puedo decir, como les decía, por experiencia, porque muchas veces uno no se acepta, estás viendo lo que no tienes, lo que los otros tienen, y en fin, no logras aceptarte, no logras amarte como eres, no te ves como Dios te mira. Entonces es cuando vienen esos complejos. Pero cuando ya te encuentras con Jesús y le abres tu corazón y te das cuenta de lo mucho que Él te ama, de lo importante que eres para Él, de lo hermoso, de lo hermosa que eres para Él, que eres su princesa o su príncipe, dices, wow, qué genial, ¿no? Que Dios, siendo Él quien es, te ame, te acepte así como tú eres, que no te juzgue, sino al contrario, cuando te empiezas a ver como Jesús te ve, empiezas a amarte, empiezas a aceptarte, empiezas a cuidarte. Y miren que en la Biblia nosotros podemos escuchar o leer un caso, como ejemplo es la mujer adúltera. ¿Se imaginan ustedes cómo debió sentirse la mujer adúltera? Como el ser más miserable, y quizás en lo más hondo de su corazón estaría pensando, no, pues me merezco este castigo, porque recuerdan que dice la Escritura que la sorprendieron en adulterio, pero nada más la llevaron a ella, ¿verdad? No llevaron al hombre con el que la sorprendieron, sino que a ella la llevaron. Y podemos ver o imaginarnos cómo estaba el rostro de esta mujer, tal vez ruborizado, con sus ojos fijos en el suelo, incapaz de poder decir alguna palabra en su defensa, porque se sentía así, culpable, con ese complejo de inferioridad. Debió haberse sentido, como les digo, un ser muy miserable, pero para fortuna suya, hermanos, aquellos hipócritas que la llevaron delante de Jesús para ponerle una prueba o para presentarla delante de Él, para fortuna de ella, Él es rico en misericordia. Se encontró con aquel que es rico en misericordia, tiene una misericordia infinita. Y como va a decir San Agustín, quedaron solos la miseria y la misericordia. Hermosa frase que dice San Agustín cuando se refiere a la mujer adúltera y a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando se encuentra esta mujer adúltera con Jesús, cuando tienes encuentro personal con Él, cuando tienes encuentro personal con la misericordia, recibe la sanación del complejo interior. Cuando Jesús le dice, mujer, ¿quién te ha condenado? Dice, nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno. Y le dice, la sana, la perdona, pero le dice, en adelante no vuelvas a pecar. Entonces podemos ver ahí esa sanación interior de esta mujer, y así puede sanar también el corazón de cada uno de nosotros. Así que qué interesante, qué importante es que cada uno de nosotros tengamos un encuentro personal con Jesús, que le demos la oportunidad. Si tú que estás escuchando en este momento no le has dado la oportunidad a Jesús de que entre a tu corazón, ábrele las puertas sin temor, ábrele las puertas sin miedo. No importa lo que has hecho en el pasado, no importa cuál sea tu situación en este momento, tú dile, Señor, yo quiero experimentarte, yo quiero sentirte, yo quiero ser libre, quiero empezar una vida nueva contigo, y créeme que así va a ser. Otra de las áreas o otra manera como Jesús nos sana, o como utiliza esa sanación interior, miren, para estos momentos que hemos estado viviendo, siempre han sido, pero hoy como que de una manera más intensos, Jesús nos sana del dolor causado por la muerte. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido el dolor por la muerte, por la pérdida de un ser querido? Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser un vecino, no sé, alguien a quien nosotros estimáramos mucho. Siempre la muerte de una persona va a ser algo doloroso, algo triste, pero más cuando se trata de una persona cercana. Pues fíjense que Jesús sanó el dolor profundo que causó la muerte de Lázaro a sus hermanas y a sus amigos. San Juan
nos va a decir en su evangelio, Jesús amaba a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Y eso es lo mismo que hace con cada uno de nosotros. Jesús nos ama a todos. Nadie, absolutamente nadie, hermano, hermana, está fuera de su corazón. La muerte de Lázaro dejó sumidas a Marta y a María en una profunda tristeza, en un profundo dolor. Y fíjense que nosotros sabemos a lo que nos dice el evangelio, vinieron antes que Jesús muchos judíos para consolarlas. De hecho, cuando Jesús llega, pues estaban ahí, ¿verdad?, consolándolas, acompañándolas en su dolor, pero poco o nada pudieron conseguir, porque muchas veces no hay nada que nosotros humanamente podamos hacer. De hecho, cuando vamos y acompañamos a alguien que está viviendo ese dolor de la muerte, de la pérdida de un ser querido, pues de hecho no encontramos ni siquiera palabras, ¿no? Luego decimos, ¿qué le voy a decir? O no sé qué decirle, pero con el hecho de que estemos ahí, pues les estamos diciendo, aquí estoy contigo, te acompaño en tu dolor. Con el hecho de que les demos un abrazo, que en estos momentos pues desafortunadamente no se puede, ¿verdad?, el contacto físico, pero con la presencia nosotros podemos decir mucho. Entonces así había muchos judíos también ahí con Marta y con María, pero pues ninguno de ellos podía darles el consuelo que ellas estaban necesitando. Y cuando llega Jesús y encuentra a estas hermanas sumidas en la más profunda tristeza, pues ¿qué hace Jesús? Pues la sana, se encuentra con ellas. De hecho, nos dice el evangelio cómo una de ellas corrió, ¿verdad?, y le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, porque sabían que contaban con él y que él podía hacer grandes cosas. Y vamos a ver ¿qué hace Jesús para sanar esta pena profunda de Marta y María? Son tres cosas. La primera es que comparte el llanto con ellas. Comparte el llanto de quienes lloran a un ser querido. También ora al Padre con fe, con tal de conseguir el milagro que fue la resurrección de Lázaro. Y también una tercera cosa, que ordena que lo desaten y que lo dejen andar. Cuando ordena que saquen a Lázaro y que les quiten las vendas. Pues hermanos, hermano que estás escuchando, qué grande, cómo Jesús puede sanar los corazones heridos también por la muerte de sus seres queridos, porque primero comparte el dolor y después comparte el llanto. Nosotros sabemos que no nos está prohibido el que nosotros lloremos, es algo normal, algo natural, el que nosotros lloremos, y ya vimos que las lágrimas son parte de la curación o de la sanación interior, pero pues es un proceso que se vive, pero tampoco podemos quedarnos sumidos en esa tristeza, en esa depresión, porque en nosotros hay una esperanza más allá de la muerte, porque ahí no se acaba todo. Entonces, fíjate, hermano, qué grande y cuán admirable aparece Jesús, ¿verdad?, aquí en esta escena en el Evangelio, cuando se echa a llorar, dice la Escritura. Cuando Él llora también, Él no ahoga sus sentimientos de dolor, Él no retiene el llanto como hacemos muchas veces algunos de nosotros, o sobre todo cuando los hombres, ¿verdad?, cuando los varones que creen que llorar para un varón es algo indigno. No, Jesús aquí dejó sacar, que se vieran sus sentimientos, se desahogó, lloró, porque Él goza con los que gozan, pero también llora con los que lloran. Y Jesús llora cuando todos nosotros lloramos por la muerte de un ser querido. La fe en su compasión es la que empieza a sanarnos en esos momentos terribles. Vamos a vivir un proceso, un lapso, no sé, lo que recomiendan o lo que más o menos dicen que para superar, para superar, para sanar esa pérdida de ese ser querido, unos 3 meses, o muchos todavía les ocupa más tiempo, pero fíjense, lo que nos levanta es precisamente la fe en la compasión de Dios que sana nuestros corazones, porque nosotros creemos que no todo está dicho, que no todo termina ahí.
sino que viene algo después, y por eso oramos por nuestros difuntos, y por eso le pedimos al Señor que les conceda el descanso eterno, que les perdone sus pecados. Por eso es que rezamos por ellos y los tenemos presentes continuamente en nuestras oraciones, tanto nosotros como lo hace la Iglesia, que continuamente está orando por el eterno descanso de los fieles difuntos o por las ánimas del purgatorio. Entonces nosotros también, eso es lo que nos tiene que levantar, lo que nos tiene que llenar de alegría, de gozo, que ya están en un lugar mejor, en un lugar de descanso, en donde ya no hay llanto, en donde ya no hay tristeza, en donde todo es alegría, en donde todo es gozo, en donde están contemplando el rostro santo de Dios. Y nadie está solo cuando llora. Tu hermano, hermana, cuando lloras no estás solo. Jesús te acompaña siempre. Entonces, si tú has perdido a un ser querido en estos últimos días debido a la pandemia o cualquiera que sea la razón, y no has podido superar ese dolor, no has podido superar ese sufrimiento, ese vacío, no lo has podido llenar, deja que Jesús sea el que te consuele, deja que Jesús sea el que te abrace, deja que Jesús sane ese dolor y llénate de esa esperanza, de esa confianza, de saber que tu ser querido está en la presencia de Dios y que algún día todos vamos a ir para allá. A veces nos da miedo pensar en la muerte, ¿verdad? O no quisiéramos morirnos, no quisiéramos dejar este mundo. Y lo digo por mí, porque la vida es tan hermosa, tan bella, a pesar de todas las dificultades, y aprendemos a disfrutarla, a amarla, que no quisiéramos dejarla, ni mucho menos quisiéramos dejar ir o partir a nuestros seres queridos, pero es parte de ese proceso para disfrutar esa vida eterna. Y ahí está Jesús, ahí está nuestro Padre amado para abrazarnos, para consolarnos y para ayudarnos a superar este hecho que hemos vivido en nuestra vida. Por último, quisiera decirles cómo Jesús también nos sana del complejo de la culpa. Y nosotros podemos ver esto en San Marcos 14:66 y en Lucas 22:55, cómo ahí nos va a narrar el Evangelio cuando Pedro negó a Jesús. Tan presente tenemos a veces ese pasaje bíblico cuando Pedro niega que conocía a Jesús, pero después de que lo negó, nosotros podemos ver cómo Pedro se sentía muy mal, cómo Pedro lloró mucho. Hasta dicen muchos o comentan que a Pedro se le hicieron unos orificios, ¿verdad? Así lo comentan, en las mejillas de tanto llorar. Quiere decir, tanto dolor que él sintió el haberle fallado al Señor, que sentía culpa, que sentía ese remordimiento, porque justo cuando él estaba diciendo te seguiré a donde quiera que tú vayas, y le estaba diciendo que estaría con él en todo momento, en todo instante, pues Pedro lo niega. Y eso lo vemos en San Marcos, en el capítulo 14, en el versículo 66 y siguientes. Vamos a ver ahí cómo Pedro pues niega a Jesús. Y cuando canta el gallo por tercera vez, pues él se da cuenta de lo que ya Jesús le había dicho y se pone a llorar amargamente, llora y se queda con una culpa. Y entonces Jesús lo quiere sanar de esa culpa para liberarlo. ¿Y para qué lo quiere liberar? Pues para que él pudiera cumplir con su misión. Por eso después en Lucas 22:55 vemos cuando Jesús le pregunta a Pedro 3 veces también y le dice: Pedro, ¿me amas? Bueno, primero dice: Pedro, ¿me quieres? Me amas primero, perdón. Y después le vuelve a decir: ¿Me amas? Y finalmente le dice: ¿me quieres? ¿Por qué? Porque a través de esa pregunta, no es porque estuviera Jesús diciendo, bueno, es que 3 veces lo negó, 3 veces le pregunta, es porque está sanándolo de ese sentimiento de culpa que él tenía por haberle fallado, por haberle negado. Y Pedro, y por eso Jesús termina diciéndole:
apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos. Le está delegando, le estaba entregando una vez más esa misión por la cual lo había llamado a Pedro como cabeza de la iglesia, pero él necesitaba quedar sano de esa culpa. ¿Cuántas veces, hermanos, tú y yo nos hemos sentido culpables? Más cuando ya estamos en el camino del Señor, cuando ya lo conocemos, cuando ya hemos tenido un encuentro con Él y llegamos a fallarle, nos sentimos terrible, nos sentimos muy mal, nos duele, lloramos también. Nada más que a veces, ¿qué es lo que hacemos? Lejos de ir y correr al sacramento de la confesión, pedir perdón, y si a veces no sentimos ese dolor por los pecados, lo que tenemos que hacer es pedirle perdón o pedirle el dolor de nuestros pecados y encontrarnos con Él. Él nunca nos va a juzgar, Él no nos va a condenar, Él conoce nuestro corazón, conoce nuestras razones y lo que quiere es sanarnos. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos estar libres y podamos cumplir con la misión que el Señor nos ha encomendado. ¿Cuál es tu misión como padre, como papá, como mamá? Tu misión como hijo, como estudiante, tu misión como trabajador, como joven, como niño. ¿Cuál es tu misión como un siervo de Dios, como un ministro de la iglesia, como un misionero? Nuestra misión, a la que, así como Jesús, empezamos leyendo el Evangelio, como dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres. Era la misión de Jesús, venir a anunciar la buena nueva, a liberar a los oprimidos, a dar libertad a los cautivos, a hacer que los ciegos vieran, que los sordos oyeran, que los tullidos se enderezaran. Entonces, hermanos, tú y yo tenemos una misión, y Jesús, que te perdona como perdonó a Pedro, quiere sanarte también interiormente de ese complejo de culpa. Si fallaste en el pasado, a lo mejor no fuiste o sientes que no has sido una buena mamá, que no has sido un buen hijo, un buen esposo, una buena esposa, no te preocupes, ahí está el Señor para sanarte, ahí está el Señor para devolverte el gozo de su Espíritu Santo. Así que, pues ahí está, hermanos. No perdamos esa oportunidad que tenemos de acercarnos al Señor y de pedirle que nos siga sanando. Y así se lo pedimos a nuestro Señor Jesucristo. Para ir terminando, nos ponemos en sus manos y le pedimos al Señor que Él nos sane, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, queremos darte las gracias en esta tarde por habernos permitido estar reunidos. Te damos gracias porque tú eres el médico de cuerpos y de almas. Gracias, Señor, porque hay muchas maneras, muchos medios a través de los cuales tú nos sanas, Señor, porque tú nos quieres libres y quieres sanarnos en todas y cada una de las áreas de nuestra vida, Señor. Te pedimos que envíes a tu Espíritu sanador, a tu Espíritu consolador, a tu Espíritu que restaura, a tu Espíritu que libera sobre mí, sobre los hermanos que están del otro lado en la pantalla, que están sintonizados en este programa, para que seas tú el que los bendiga, el que los sane, el que sane sus vidas, el que toque sus corazones. Pedimos por todos aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones, por los matrimonios, sobre todo por los matrimonios jóvenes que tienen problemas, para que seas tú el que les ayude a salir adelante. Pedimos por la salud del hermano Lucio Fidel Montalvo, por el señor Teodoro Olaya, por su familia. Pedimos por Isaías Machorro, por Lupita Yanet Carrasco, por todos y cada uno de los que se encomiendan a nuestras oraciones, para que sea tu gracia y tu amor el que los sostenga en todo momento, en cada instante. Padre bueno, Padre hermoso, sabemos que tú estás atento a nuestras necesidades, por eso nos abandonamos en tus santas y benditas manos y te pedimos que nos libres de las acechanzas del enemigo y que nos cubras con tu presencia santa, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos, por haber estado con nosotros. Recuerden que estos programas son de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche. Y recuerden ir y buscarnos en el canal de YouTube como Casa Damasco RCC ES Tehuacán y suscribirse. Es muy importante para nosotros y para poder continuar con nuestra evangelización. Que Dios les bendiga.